¿Y si te dijera que el golpe más devastador en la guerra moderna no lo asestan misiles que valen millones, sino la paciencia que vale todo? Imagínate esto: tu enemigo construye una fortaleza. Instala las mejores defensas que el dinero puede comprar. Celebra su invencibilidad con champán y barbacoas. ¿Y tú? No haces nada. Simplemente observas. Durante 3 meses enteros, te limitas a observar. Estudias sus hábitos, sus turnos, sus pausas para el café. Esperas a que se sientan intocables, porque esta es la cruda verdad sobre la guerra que nadie te cuenta. En el momento en que tu enemigo deja de tener miedo, es exactamente en el momento en que se vuelve vulnerable. En una noche de niebla en Rusia, 34 drones ucranianos estaban a punto de demostrar que, a veces, el arma más letal no es la que lanzas, sino la que conoces. Y lo que Ucrania sabía era aterrador en su simplicidad. El sistema de defensa aérea más avanzado de Rusia tenía un fallo fatal, un fallo tan humano, tan predecible, que le costaría a Moscú el 70% de su producción de drones en una sola noche. Esta es la historia de cómo Ucrania convirtió la paciencia en un arma, la niebla en una aliada, y la confianza de un comandante ruso en su mayor debilidad. Retrocedamos a las 3:15 am, cuando todo cambió. Exactamente a las 3:15 de la madrugada, enclavados en territorio ruso, una formación de 34 drones ucranianos surca la oscuridad a casi 480 km/h. Les queda menos de un minuto antes del impacto. ¿Su destino? El corazón palpitante de la estrategia de guerra aérea rusa, la planta de Balwiki, su fábrica de drones Shahed más productiva, que produce decenas de drones de combate a diario. Durante semanas Moscú había exhibido esta fábrica como prueba de su supremacía industrial. Su confianza era absoluta. Habían desplegado una sofisticada red defensiva, sistemas Nevo-M combinados con baterías Pantsir S-1, un escudo supuestamente impenetrable. Los oficiales rusos estaban tan seguros de su seguridad que, según se informa, organizaron celebraciones al aire libre justo afuera del complejo, brindando por las cifras de producción récord. Lo que ignoraban era que la inteligencia ucraniana los había estado vigilando en silencio durante 90 días consecutivos. Más de 2.000 horas de observación satelital. Cada detalle catalogado, cada patrón memorizado. Y entre todos esos datos, descubrieron algo extraordinario. Una única vulnerabilidad explotable. El inexperto equipo nocturno que operaba la batería Pantsir había desarrollado una peligrosa costumbre. Descartaban sistemáticamente las pequeñas señales de radar de los aviones que volaban a baja altura como simples migraciones de aves. La estrategia ucraniana era de una audacia asombrosa. Elegir la noche con la niebla más densa posible, volar por debajo de la altitud de detección e imitar a las aves migratorias. La recompensa potencial era enorme. Destruir el 70% de la capacidad de producción de drones Shahed de Rusia, eliminando así su ventaja en reconocimiento aéreo durante meses. ¿El riesgo? Perder una flota de drones valorada en $2 millones y otorgarle a Moscú un triunfo propagandístico. Pero entonces llegó la devastadora noticia. Justo cuando se dio luz verde a la operación, la inteligencia ucraniana interceptó nueva información. Rusia había reforzado la instalación con un avanzado sistema de radar móvil 96L6C, operado por un equipo de élite con órdenes explícitas de eliminar cualquier contacto aéreo. La pregunta se volvió urgente. ¿Cómo penetrar una fortaleza una vez sellada su única debilidad conocida? A las 3:17 am, a unos 96 kilómetros de la frontera rusa, hacinados en un centro de mando móvil, los operadores ucranianos lanzaron su asalto. Iluminados por la tenue luz de sus pantallas, se movían con una coordinación impecable, con la voz firme en sus auriculares. Enjambre activo. Ejecuten, ejecuten, ejecuten. La fuerza de ataque se desplegó por oleadas. 34 drones RAM-2X despegaron en la oscuridad, descendiendo inmediatamente a 30 metros de altura.
aprovechando la densa niebla de Belgorod como camuflaje natural. Pero no se dirigían directamente al objetivo. Eran el segundo movimiento de una sinfonía cuidadosamente orquestada. El acto inicial fue un puro engaño. 10 drones Banshee Jet 80 Plus, de fabricación británica, rugieron hacia el cielo, ganando altitud mientras emitían enormes señales de radar simuladas. Este caos coordinado fue orquestado por una inteligencia artificial personalizada denominada Búho Nocturno. Analizaba información de inteligencia en tiempo real proveniente de un dron de reconocimiento RQ-20 Puma que sobrevolaba la zona sin ser detectado a 4.172 metros de altura, calculando vientos cruzados de 24 km por hora y ajustando dinámicamente la trayectoria de cada dron del enjambre. Los operadores humanos no eran meros observadores, eran pilotos activos, listos para tomar el control manual al instante si fuera necesario. Ajusten el ángulo 15 grados. Monitoreen la señal de radar, gritó un operador sujetando firmemente los controles. La cuenta regresiva había comenzado. El enjambre tenía exactamente 7 minutos para atravesar la zona de combate y llegar a la fábrica antes de que los veteranos operadores rusos pudieran distinguir la amenaza real de los cazas fantasma. A las 3:19 am, la trampa se cerró. Dentro del búnker de mando ruso, el experimentado comandante vio precisamente lo que Ucrania quería que viera. 10 cazas Su-27 dirigiéndose a toda velocidad hacia su posición en la pantalla táctica principal. Su respuesta fue inmediata. «Ataquen todos los objetivos principales», ordenó por la radio. «A por ellos». El sistema Pantsir S-1 cobró vida con un estruendo. En 30 segundos, una andanada de misiles había aniquilado 6 de los señuelos Banshee en brillantes explosiones. En su pantalla, las amenazas entrantes eran neutralizadas con precisión quirúrgica. La tripulación rusa ejecutaba la misión a la perfección. El comandante dio órdenes de fuego rápido, completamente seguro de la superioridad de su sistema. En su mente, dominaba la situación, aplastando con facilidad un torpe ataque aéreo ucraniano. Pero aquello era un sacrificio deliberado. Dentro del vehículo de mando ucraniano, los operadores veían desaparecer los indicadores de sus drones, señuelo uno tras otro. Su misión se había cumplido. Habían conseguido 30 segundos cruciales de confusión para la fuerza de asalto principal. Pero la fase inicial había terminado. El comandante ruso, presintiendo la victoria, no celebraba. Estaba cazando. Con los aviones fantasma eliminados, ordenó a su equipo que escaneara todas las frecuencias, todas las altitudes. Su instinto le decía que aún había algo más ahí fuera. El factor sorpresa se había esfumado. La formación principal del RAM-2X disponía ahora de menos de 5 minutos para llegar a la fábrica antes de que una tripulación veterana en plena alerta los localizara. A las 3:21 am, el comandante ruso estaba furioso. Reconoció el engaño y sus operadores veteranos rastreaban el cielo con todos los sensores disponibles. Los 28 drones RAM-2X restantes estaban a segundos de ser descubiertos y destruidos. Pero la IA Night Owl ya había previsto este escenario. Activó un nuevo protocolo, Eco Fantasma. En lugar de intentar ocultar los drones, los disfrazó. El enjambre se fragmentó instantáneamente en 3 formaciones más pequeñas e irregulares. Su software de vuelo, programado con datos biológicos del ecosistema forestal de Belgorod, comenzó a replicar los patrones de movimiento exactos de grandes aves migratorias. Para los operadores rusos más jóvenes que ahora controlaban la consola principal del Pantsir, los indicadores de amenaza de objetivos concretos se transformaron en contactos biológicos suaves e inofensivos. Simultáneamente, a 4.572 metros de altura, el RQ-20 Puma lanzó un señuelo infrarrojo especializado. Este no estaba diseñado para desviar un misil, sino para cegar los sistemas ópticos terrestres del Pantsir. La intensa señal térmica del señuelo se dispersó a través de la espesa niebla,
creando una completa ceguera en los monitores visuales del operador ruso. La niebla que se suponía que protegería a Rusia se había convertido en un arma contra ellos. Dentro de la furgoneta ucraniana, un operador gritó: «¡Están ciegos! ¡Abran paso ahora!». Estaban aprovechando una ventana de vulnerabilidad de 15 segundos que habían identificado durante la vigilancia. La breve ineficiencia durante el relevo de la tripulación de las 3:10 am. Por un instante, lo lograron. La tripulación novata, abrumada y confundida, informó de cielos despejados, pero el comandante veterano no estaba mirando la pantalla principal. Estaba monitoreando el flujo de datos sin procesar en su nuevo radar de respaldo 96L6C. Este sistema era más sensible, diseñado para detectar lo imposible. Vio a través de la ilusión. Identificó a los depredadores ocultos entre las presas y estaba a punto de contraatacar. A las 3:22 am, el comandante veterano simplemente se negó a seguir el juego de Ucrania. Como un gran maestro que ignora el sacrificio de un peón para ver el jaque mate 3 jugadas adelante, actuó con decisión. En su radar de respaldo 96L6C, resaltó manualmente los contactos biológicos ambiguos y los designó como objetivos hostiles. Luego, introdujo esos datos de localización en bruto directamente en los sistemas de misiles Pantsir. La respuesta fue devastadora e inmediata. 4 misiles SA-22 salieron disparados de sus lanzadores, cada uno acelerando a 1200 metros por segundo. Sus buscadores se fijaron en 12 drones designados, pero justo cuando los operadores ucranianos se preparaban para ejecutar sus protocolos evasivos preestablecidos, un enemigo inesperado atacó: la naturaleza misma. Una violenta cizalladura de viento de 40 km por hora azotó la formación. En sus pantallas, el horizonte se inclinó repentinamente de forma drástica. La IA intentó compensar, pero la fuerza fue demasiado repentina. 3 drones, incapaces de corregir la trayectoria con la suficiente rapidez, chocaron entre sí. No solo se estrellaron, sino que se vaporizaron en 3 explosiones simultáneas en el aire. Las luces de alerta roja parpadearon en las consolas de los operadores, mientras 3 iconos desaparecían. Y lo peor, los 4 misiles seguían acercándose a toda velocidad. Ahora luchaban en 2 frentes, contra el fuego aéreo ruso y contra la fuerza bruta y caótica de la naturaleza desde abajo. Por el canal de mando ruso, la voz del comandante resonó con una risa confiada. «Están acabados», declaró. Tenía razón. Habían agotado sus contramedidas previstas. Con casi la mitad de su fuerza de ataque restante a punto de ser eliminada, la misión pendía de un hilo. A las 3:23 am, con 4 misiles a segundos del impacto, todo parecía perdido. El plan había fracasado. La IA se había quedado sin soluciones precalculadas. Ahora todo dependía de los operadores. Pero aún les quedaba una última opción desesperada. Una innovación estadounidense prestada. Cada RAM-2X había sido reacondicionado con un sistema de señuelos ALE-50 miniaturizado, la misma tecnología utilizada para proteger a los cazas F-16. No se trata de una simple bengala, sino de un engaño electrónico. Emite una señal de radar y térmica 100 veces mayor y más atractiva que la del propio dron. Es como agitar la capa del torero ante un toro bravo. Mientras los operadores pulsaban repetidamente el botón de despliegue, 4 señuelos se desplegaron tras los drones objetivo. Los 4 misiles SA-22, fijados en lo que creían un blanco fácil, detectaron de repente una señal mucho más atractiva. Sus algoritmos internos realizaron un cálculo instantáneo y fatal. Se desviaron violentamente, persiguiendo las señales fantasma, y detonaron inofensivamente a 300 metros de distancia en 4 enormes explosiones vacías. Por el canal de mando ruso, la risa confiada se había transformado en un silencio furioso y conmocionado. Ya no era un cazador. Se había convertido en testigo de una masacre. Con el último obstáculo eliminado, los operadores ucranianos emitieron su última directiva.
El ataque final. El enjambre se dividió en 3 formaciones de ataque designadas, una dirigida al taller de ensamblaje principal, otra al almacén de componentes y la tercera al edificio de control central. Y la IA, Búho Nocturno, en una última demostración de brillante adaptación, utilizó la misma cizalladura de viento de 40 km por hora, que casi los había destruido como viento de cola, acelerando a los drones restantes para su aproximación final. Todas las defensas rusas habían sido penetradas. Todas las contramedidas habían sido derrotadas. El camino a la fábrica estaba completamente abierto. La última orden de los operadores ucranianos no fue gritada. Fue una confirmación fría y silenciosa. Armas listas. Ejecutar. Los 31 drones RAM-2X restantes ejecutaron sus secuencias de ataque finales. No se limitaron a caer. Se convirtieron en municiones guiadas de precisión, cuyos sistemas INS-GPS se fijaron en las coordenadas de la fábrica con un margen de error de apenas 1 metro. La carga hueca de 7 kilos del primer dron no solo impactó contra el techo del taller de ensamblaje principal, sino que lo penetró atravesando 15 centímetros de acero reforzado y detonando justo encima de la línea de producción principal del Shahed 136. Uno tras otro, el resto del enjambre impactó contra el almacén de componentes y el edificio de control central en una secuencia devastadora y perfectamente sincronizada. Pero la verdadera genialidad no radicaba en el impacto en sí, sino en la física de la explosión. Cada espoleta de la ojiva estaba programada con un retardo de 0,8 segundos. Esto era crucial. Estaba diseñada para maximizar la onda expansiva dentro de un espacio cerrado. La diferencia entre un petardo explotando en un campo abierto y dentro de un contenedor de acero. El resultado fue una onda expansiva catastrófica de 30.000 psi que se propagó hacia afuera, destruyendo todos los delicados componentes electrónicos y placas de circuitos en un radio de 15 metros. Las columnas de acero, diseñadas para sostener un techo, pero no para resistir explosiones internas coordinadas, se doblaron como latas de aluminio. Todo el techo se derrumbó hacia adentro, sepultando más de 200 drones Shahed casi terminados bajo toneladas de metal retorcido y escombros. En el centro de control, la explosión secundaria inutilizó todos los servidores. 3 meses de datos de producción, planificación logística y esquemas técnicos se borraron en menos de 1 segundo. La principal fábrica de drones de Rusia ya no estaba operativa. Era un cementerio de chatarra. Quizás podrían aprovecharla para comprarle a su comandante una nueva pantalla de radar. Las sirenas antiaéreas resonaron en Baluiki, pero ya era demasiado tarde. El daño era total. Sobre el terreno, se desató el caos cuando agentes del FSB inundaron la zona, intentando desesperadamente contener un desastre que ya no podían ocultar. Una columna de humo negro de 300 metros se elevó hacia el cielo del amanecer. Un imponente monumento que marcaba el fin de las ambiciones rusas en materia de drones. Las cifras que llegaban eran catastróficas. El 70% de la capacidad de producción total, destruida. 15 de los mejores ingenieros de drones de Rusia y 30 trabajadores, eliminados. A las 4:00 am, el paso de un satélite confirmó la destrucción. Las imágenes revelaron un enorme cráter de 6 metros de profundidad donde se ubicaba el taller de ensamblaje principal. La misión no solo fue un éxito, fue una aniquilación total. Pero el verdadero daño no se medía en acero retorcido y hormigón. Se medía en la onda expansiva estratégica que se propagó por todo el esfuerzo bélico ruso. Esto no fue un simple ataque, fue un golpe de gracia. Primero, se cortó la cadena de producción que abastecía el reconocimiento aéreo ruso. Las unidades rusas en Donetsk, que dependían de un suministro constante de esos Shahed para la vigilancia, ahora operaban a ciegas. Esto creó un patrón aterrador para el mando ruso. Apenas unas semanas después del ataque de Winter Weaver Cascade, que paralizó su red eléctrica en la región del Volga, este ataque demostró que ninguno de sus valiosos activos estratégicos estaba a salvo.
Los ucranianos ya no se limitaban a defenderse. Estaban penetrando cientos de kilómetros en territorio ruso y desmantelando sistemáticamente su maquinaria bélica pieza por pieza. Mientras Moscú, paralizado por la confusión, intentaba comprender cómo habían sido atacados tan profundamente, Ucrania aprovechó las 72 horas de caos para lanzar 5 nuevas ofensivas en el sector de Kharkov. En el Kremlin, la cuestión no se limitaba a una fábrica destruida. Según se informó, un comandante gritó durante una reunión confidencial: ¿cómo es posible que sigan dándonos alcance? Esa noche, con un puñado de drones y una estrategia brillante, Ucrania demostró un principio fundamental de la guerra moderna. La victoria no pertenece a quien tiene el ejército más grande, sino a quien tiene la mente más aguda. Los rusos aprendieron una lección dolorosa: nunca desafiar a los drones ucranianos a una partida de ajedrez, especialmente después de que hayan tomado café. Si te interesa este tipo de información de inteligencia en el campo de batalla, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis. Y ahora, para los estrategas, ¿cuál fue el error crucial del comandante ruso? ¿Subestimó los señuelos o confió demasiado en su nuevo sistema de radar? Deja tu análisis en los comentarios y dinos qué te gustaría ver a continuación. ¿Un análisis técnico del dron Ram-2DX o un análisis de los señuelos Banshee británicos? El tema más solicitado será el ganador.